Excelente, entonces estamos aquí, martes 29, estamos poniendo a grabar esta masterclass con el objetivo de que pueda ser replicada más adelante, que puedas aprovechar esta información, que puedas verla. Es más, me comprometo que si al finalizar todo ha salido bien, vamos a subirlo incluso al canal de YouTube para que vayan y se registren, se suscriban y le den a la campanita, para que vayamos creciendo ese canal y bueno, pues estamos metiéndole caña a eso, así que apoyen el canal. Y bueno, pues básicamente hoy vamos a estar viendo un tema interesantísimo que es precisamente persuasión en ventas. Como hay personas que posiblemente no me conocen dentro de la audiencia, brevemente me presento. Mi nombre es Pedro Guzmán, soy coach y entrenador en ventas, apoyo empresas y a personas como tú a elevar sus resultados a través de la formación, el entrenamiento y el desarrollo en el aspecto comercial. Soy autor del ebook Ventas de Alto Impacto, donde revelo 7 secretos. Aunque andan uno guilladísimo por ahí dándole duro al tema de ventas de alto impacto, yo quiero que tú sepas que yo fui el autor del ebook Ventas de Alto Impacto, donde revelo 7 secretos para cerrar más y mejores ventas. Si te interesa ese contenido, si te interesa ese material, hay todo un video cargado como el que vamos a cargar el día de hoy en la plataforma de YouTube, en el canal Pedro Guzmán RD, donde comparto esos 7 secretos que pueden ayudarte a impulsar tus resultados en ventas. Speaker desde el año 2018 y he tenido el privilegio de formar, entrenar y desarrollar equipos comerciales de más de 200 representantes de ventas. Actualmente soy especialista de negocio para importantes marcas a nivel de Latinoamérica, con más de 1.200.000 consultoras de negocio, donde tengo la oportunidad de aportar desde el punto de vista de habilidades duras, de vender, de cómo lograr mejores resultados en el aspecto comercial. Entonces, desde esa posición vengo a compartirte con mucho cariño, con mucho entusiasmo y desde la posición, oye bien, desde la posición de eterno aprendiz, la información que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué de eterno aprendiz? Porque para mí una persona que es experta en un tema ya llegó. Una persona que se lo sabe todo no necesita aprender más, precisamente porque ya domina, entre comillas, el tema. Y a mí me encanta, me maravilla, me apasiona el tema comercial porque es súper, súper amplio y te da la oportunidad de tú aprender todos los días una cosa nueva. Ciertamente tú puedes aprender de manera constante y recurrente acerca de lo que es el aspecto comercial, el mundo de las ventas, sin cansarte, porque todos los días puedes encontrar algo nuevo. Y ojo, aunque este es una masterclass que no busca ser de motivación, yo estoy muy seguro que tú vas a salir motivado. ¿Por qué? Porque vas a recibir información que mañana mismo puedes implementar y que puedes darte cuenta por ti mismo, te puedes valer por ti mismo, darte cuenta que es información que te va a ayudar a mejorar tus resultados en ventas. Entonces, cuando tú logras eso, cuando puedes sellar el conocimiento a través de implementar, de poner acción, pues evidentemente que mira, eso se vuelve adictivo. Eso se vuelve algo como que necesito más, quiero más de eso, quiero hacer más. Y bueno, pues ciertamente eso es lo que queremos. No queremos que tú te quedes en una posición de aprendiz eterno donde no hay ejecución, porque citando a una persona, a una coachee, a una colega, a una amiga, conocimiento sin implementación es pura diversión. Entonces, hay que pasar a la práctica, hay que poner acción, hay que tomar esta información el día de hoy y comprometerse con ejecutar. Saludos, Basilio, un abrazo genuino y sincero. Entonces, vamos a iniciar ya el día de hoy, ya con toda esa antesala que hemos logrado. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás presente, de verdad que te felicito por haber hecho un espacio en tu agenda y haberte dado la oportunidad de estar aquí aprendiendo. Aquí pueden suceder muchísimas cosas interesantes. Aquí pueden estar los próximos top producers, los próximos top sellers, pueden estar los próximos millonarios, los próximos facilitadores, coaches, entrenadores. Aquí pueden estar muchas personas que van a lograr el éxito en su trayectoria. Yo estoy seguro que sí, estoy seguro que sí. Así que
no pierdas la oportunidad, aprovecha más bien esto e incluso trata de darte a conocer dentro del chat, de socializar, de hacer networking. Uno no sabe con quién puede encontrarse en estos ambientes y de hecho es algo que más adelante ya se irán dando cuenta, estamos haciendo muchas cosas. Más adelante se irán dando cuenta que estamos desarrollando una plataforma para personas que se quieren iniciar en el mundo comercial, que quieren dar sus primeros pasos, que aún no han vendido ni siquiera un pincho y que quieren realmente dar ese paso porque ven en las ventas el vehículo económico para ellos poder generar esa riqueza que ellos quieren. Y bueno, pues asimismo te comparto que Guzmán Academy, el instituto de formación que manejo, pues precisamente lo que deseamos es que cada persona pueda ver en el mundo comercial un vehículo económico que le permita generar oportunidades a través del mismo. Es decir, que usted puede encontrar oportunidades de generar ingresos a través de las ventas y salir de donde está y llegar hasta donde usted quiere llegar. Porque precisamente para usted tener resultado en ventas, necesita tener una transformación, necesita convertirse en la persona que se merece el resultado, necesita aprender, crecer y cambiar. Y precisamente para tener éxito en ventas, usted tiene que aprender esos principios inquebrantables del éxito e implementarlo. Disciplina, persistencia, resiliencia, la capacidad de comunicarse efectivamente con las otras personas, de exponerse y relacionarse con los individuos sin ningún tipo de miedo o temor al rechazo. Entonces, esa es la dinámica que venimos agotando. También, para ampliarte un poquito, estamos desarrollando el podcast Influencia. Hace unos días subimos ya que íbamos a estar transmitiendo desde el canal de YouTube, Pedro Guzmán RD, los episodios del podcast Influencia, donde vamos a estar entrevistando a personas que son exitosas en sus áreas y la idea es que ese podcast pues pueda comunicar desde una forma más fresca, coloquial, jovial, a manera de conversatorio, pero que sí hayan esas semillas de aprendizaje que te puedan catapultar tus resultados a nivel personal, profesional y económico. Y lógicamente el podcast le hemos llamado influencia porque las ventas son influencia, el marketing es influencia, el liderazgo es influencia, los negocios son influencia y las personas de éxito son influencia. Y por eso hemos llamado influencia. Espero, deseo y anhelo que tú puedas estar participando en una entrevista en ese podcast. De hecho, yo tengo pensado, me estoy poniendo muy conversacional, pero ya vamos a entrar en tema. Tengo pensado invitar a un grupo de representantes, ejecutivos, comercial, personas que se dedican a las ventas de la comunidad para que podamos tener un conversatorio ahí y que todos salgamos edificados. Bien, entonces, habiendo dicho todo eso, vamos a hablar de persuasión en ventas. Este es un tema interesantísimo porque te cuento que desde la vertical de persuasión, desde la vertical de persuasión, de manera clara, precisa y concisa, como un masterclass para ese tema, es la primera vez que yo decido hacer un masterclass de esta categoría. Porque este tema de persuasión, y te voy a ser totalmente honesto, franco y transparente, esto es un empaquetado nuevo que le han hecho a todo el tema de saber vender correctamente. Puro y simple, puro y simple. Como lo fue una vez Neuroventas, te empaquetaron el vender correctamente, te lo empaquetaron nueva vez y te lo vendieron como Neuroventas. Y aquí te estoy haciendo un spoiler alert. Sí, te estoy haciendo un spoiler alert con mucho cariño. Te empaquetaron las ventas de manera correcta, bien hecha, que apelaban a la psicología del cliente, del consumidor, y te la reempaquetaron y te la transformaron como neuroventa. Y tú la compraste, posiblemente la compraste y empezaste a conocer más del mundo comercial desde el aspecto de la neuroventa, pero son la misma venta bien dicha, o más bien, son las mismas ventas, las buenas ventas bien realizadas. Entonces, ¿no te gustó el tema de la neuroventa? No pasa nada, te lo transformamos y te lo convertimos ahora en persuasión.
Y bueno, pues perfecto, aquí te estamos hablando de persuasión en ventas para que lo puedas ver desde una nueva vertical. Y voy a introducir dos conceptos muy interesantes que son muy teóricos, pero que a la vez te van a dar mucha información sobre, o te van a dar luz para entender correctamente qué es lo que sucede en la mente del cliente cuando uno está en el proceso de vender y cómo impactan de manera positiva esas estrategias que siempre hemos hablado, que siempre hemos enseñado, para que tu cliente pueda tomar decisiones con más certeza y seguridad. Entonces, desde esa vertical, desde ese punto, yo quiero hablarte un poquito el día de hoy del cerebro. Vamos a hablar brevemente del cerebro. No quiero abundar mucho sobre ese tema porque pudiésemos hacer todo un masterclass acerca de cómo funciona el tema del cerebro, cómo se ve eso en la psicología del comprador y demás. Pero sí yo quiero que tú puedas llevarte este principio. Y es que nuestro cerebro, ¿verdad? El de nuestro cliente, el de nosotros y el de todas las personas, está compuesto por tres cerebros, tres partes, como le llaman. Ok, una es el cerebro reptiliano o el instintivo, el cerebro o el sistema límbico, que es el emocional, y el neocórtex, que es el racional. Entonces, quédate conmigo, no brinques en conclusiones, quédate conmigo porque te va a ir dando o tomando sentido todo esto que vamos a ir hablando. Hay personas, atención, hay personas que caen caen en la trampa del comprador, ese comprador que conoce todos los pormenores de tu propuesta y solamente quiere conocer la parte económica. Esa persona que te dice, sí, 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 todo eso yo me lo sé, háblame directo a la parte numérica. Posiblemente ese cliente conoce todos los pormenores de la propuesta, pero no necesariamente lo conoce de la boca tuya, de un experto, de un buen asesor, consultor, ejecutivo, comercial, representante. Entonces, en ese sentido, te recomiendo que tomes el control de la presentación y puedas hacer todo el recorrido para que puedas establecer el camino o el proceso correcto de tu presentación y así poder enamorar o encantar a tu cliente. ¿Por qué? Porque el ser humano funciona de una manera, vamos a decir, divertida o curiosa. ¿Qué sucede? Si nosotros no podemos hacer ese recorrido y emocionar o encantar al cliente, nunca vamos a llegar al sistema límbico, que es donde se toman las decisiones. Si tú has escuchado que el ser humano toma decisiones por emoción, pues exactamente eso es así, eso es real, ocurre en el sistema límbico, en el cerebro de tu cliente. Más sin embargo, lo justifica con algo que hay un poquito más allá, en un tercer nivel, que es con la lógica, con el neocórtex, con la parte racional. Entonces, compra por emoción y lo justifica con la lógica. Por eso es que tú te das cuenta que tu cliente compra para evitar dolor o para satisfacer un placer y siempre lo justifica con algún argumento que sea puramente lógico. Entonces, cuando nosotros no podemos pasar por lo que es el cerebro reptiliano, que es como una puerta, cuando no logramos pasar, cuando no logramos crear esa empatía, rapport, esa conexión con nuestro cliente, no pasamos ni siquiera de la primera etapa. Por eso es que hay que convertirse en una persona que sea simpática, empática y que sea agradable para sus clientes, que pueda realmente conectar con sus clientes, porque si no, esa puerta que te lleva del primer punto, el primer escalón hacia el segundo, se cierra. Y cuando tú escuchas que dicen que el cliente se trancó, que el cliente no quiso nada, precisamente lo que sucedió fue que te trancó la posibilidad de tú poder seguir escalando hacia ese cerebro emocional, hacia el sistema límbico. ¿Ok? Entonces, más adelante, quédate con nosotros, quédate conmigo hasta el final. Más adelante vas a ver cómo esto se ve puesto en práctica en 10 elementos o principios que te voy a compartir más adelante. Ok, perfecto. Entonces, este es un primer concepto que quiero que lo tengas claro porque cuando tú estás en conciencia de esto, es como el proceso de vender. Cuando tú estás en conciencia de cómo funciona el proceso de vender, es decir, que tú vas a prospectar, precalificar, depurar, presentar y cerrar, y lógicamente manejar objeciones. Cuando tú entiendes el proceso,
pues estás empoderado para hacerlo de la mejor manera posible. Pues cuando tú entiendes esto, tú estás ya en una mejor posición para entender cómo poder llegar de una etapa a la otra con tu cliente. Por eso es que ese proceso de acercamiento, de enamoramiento, ese cortejo, es necesario porque usted lo que busca es tocar esos botones que lo que buscan es emocionar precisamente a su cliente. Y ojo, esas emociones pueden ser emociones que responden a principios positivos o que pueden ser emociones que responden a principios negativos, es decir, a principios de dolor. ¿Ok? Entonces, ese es el primer concepto que quiero compartirte. El segundo concepto que quiero presentarte es uno que he venido hablando en repetidas ocasiones ya, pero quiero presentártelo aquí de manera formal, que son los 4 niveles de conciencia, ¿ok? Los 4 niveles de conciencia. Uno, que es inconsciente incompetente, que es cuando tu cliente no sabe que existe un problema. Atención, porque la comunicación, hoy en día nos apalancamos de las plataformas digitales para comunicar un mensaje. Pero ¿qué mensaje estamos comunicando? Entonces, precisamente cuando tú reconoces en qué nivel de conciencia se encuentra tu cliente, ojo, cliente ideal, ¿verdad? Tú puedes desarrollar estrategias de comunicación puntuales para esa etapa que se encuentra ese cliente. A ver, inconsciente, incompetente, ni idea de que el problema existe. Y así anda mucha gente en la vida que ni saben que tienen un problema, que no han descubierto todavía que hay algo más, que hay algo mejor, que hay una nueva forma de hacer las cosas. Esas personas que todavía están bajo un esquema de ventas que ya está totalmente desactualizado, un esquema de ventas prepandemia que ni siquiera responde a los principios que hoy por hoy podemos aprovechar y utilizar. Entonces, esa persona no tiene ni idea de que el problema existe. ¿Cuál es la forma de comunicar a ese individuo? ¿Cuáles son los puntos de dolor que tú puedes mencionar, ya sea en tu discurso de ventas o en las diferentes comunicaciones que agotas en las plataformas sociales? No sabe que hay un problema. Y muchas veces hay personas que quieren venderle a ese individuo y esa persona todavía no está listo para comprar. ¿Por qué no está listo para comprar? Porque no tiene ni siquiera idea de que existe un problema o de que tiene un problema. Y en ese sentido necesitamos educarlo de que tiene un problema. Y por eso es que nosotros en la Academia de Ventas hablamos de que las ventas hoy por hoy se trata de educar a tu cliente, educar sobre el problema que tiene y cómo tu producto, tu servicio puede ser de beneficio para él. Cuando el cliente no sabe que tiene un problema, cuando tú no se lo has comunicado, cuando tú no has expuesto, no creado, expuesto esa necesidad, él no le hace sentido comprarte porque él no reconoce el problema. La segunda etapa o el segundo nivel de conciencia es consciente, incompetente. Ok, ya yo sé que hay un problema, pero no hago nada por resolverlo. Ay, chichi, ¿cuánta gente no hay detenida en ese proceso? ¿Cuánta gente que sabe que tiene un problema, pero no hace nada para resolverlo? ¿Mm? Muchas veces a mis amigos de últimos gastos, ¿verdad? De cementerio y servicio de velación, muchas veces el cliente sabe que tiene un problema, que sabe que se le puede presentar una eventualidad, que sabe que puede estar expuesto a una eventualidad fortuita llamada necesidad inmediata, pero tú sabes que le tiene tanto temor o pavor al tema de la partida o la muerte que ni siquiera quiere hablar del tema. Sabe que es un tema, pero no toca ese tema. Está consciente de que hay un tema, de que él no tiene la solución, pero no quiere ni siquiera tocarlo. Eso es un nivel de conciencia 2, consciente incompetente, que no quiere hacer nada por resolver el problema. Hay personas que le dicen, esos cuartos que usted tiene frisado en el banco se están devaluando todos los días. Usted está dejando de ganar dinero con ese dinero parqueado en el banco en vez de invertirlo para generar ingresos.
Y tú sabes que él sabe que tiene esos cuartos ahí y sabe que está perdiendo dinero todos los meses, todos los días, pero no hace nada por dar el paso. ¿Por qué? Porque está consciente, pero no se atreve a dar ese paso y hacer lo que tiene que hacer, que es sacar esos cuartos de ahí y entonces hacer lo que tiene que hacer. Entonces, en esa misma posición se encuentra muchísima gente, muchísimos escenarios, muchísimas industrias. Aquellas personas que entienden que pueden mejorar sus resultados en ventas, que andan buscando mejorar sus resultados en ventas. Saben que hay una oportunidad de mejora, pero viene Pedro Guzmán y tira un curso de ventas que es pago. Ah, no, pero ese pago no. Entonces, lo que pasa, pasa en todas las industrias, ¿verdad? Ah, no, ese que pago no, yo me tiro el gratuito, ¿verdad? Ah, sí, qué bueno. Tú estás consciente que tiene una oportunidad de mejora, pero no hace nada por mejorarlo. Prefiere estar navegando en la internet, viéndote cuántos videos existan para extraer semillas de aprendizaje. No, mi hermano, acorte el proceso y recibe la información ya curada, ya masterizada, ya aprobada, ya habiendo agotado un método que sea probado, método probado. Eh, vamos vamos a ver que me están haciendo una anotación aquí en la pantalla. Por favor, vamos a eliminar eso. Excelente. Borrar todos los dibujos. Chévere. Ya, listo. Me acuerdo la primera vez que me hicieron un garabato ahí en la pantalla. Tú sabes, sin intención. Eso pasa cuando uno tiene en los bolsillos, lo que sea. ¿Y cómo se quita eso? Año 2020 por ahí, plena pandemia. ¿Cómo se quita eso? Yo ni tenía idea que se podían hacer esos garabatos en la pantalla, pero ya sé, ya bueno, pues lo quitamos. Bueno, pues entonces, consciente, incompetente. Sé que hay un problema, pero no quiero hacer nada. La gente que sabe que tiene un problema médico, yo sé que tengo un problema, pero yo no quiero ir al médico porque si voy al médico, el médico me va a aguantar, me va a internar de lo mal que estoy. Entonces, ese inconsciente, incompetente, no está haciendo nada por resolver el problema. Tercer nivel es cuando ya uno está en conciencia y está buscando, explorando oportunidades para realmente dar ese paso. A ella, digamos que el cliente pudo haberte conocido, pudo haber escuchado algún tipo de información tuya y está bueno pues en ese proceso ya de dar el paso y solucionarlo. Y la cuarta etapa, precisamente el cuarto nivel de conciencia, es cuando ya vamos arriba, vamos al play, que ahí es que tú quieres ir, llevar ya pues de manera definitiva a tu cliente. En ese proceso, ¿verdad? Que debe darse por una comunicación estratégica que tú tienes y que agotas en las diferentes plataformas sociales. Por eso es importante conocer los dolores de tu cliente y a tu cliente ideal. Muchas veces las personas creen que desarrollar el tema del cliente ideal es solamente para abultar el plan de mercadeo y no es así. El tema de desarrollar a tu perfil de cliente ideal, a tu avatar, arquetipo, es para poder, digamos que, comunicar mejor. Uno de los principios o uno de los poderes de negociación es conocer las necesidades de la otra parte. Cuando tú haces ese levantamiento que se hace en una reunión estratégica y que se hace un brainstorm o una lluvia de ideas en torno a eso para poder generar ese perfil de cliente, pues lo que tú estás haciendo es elevando los niveles de efectividad en tu comunicación y convirtiéndote en una figura mucho más persuasiva, que lo que busca es precisamente eso, que cuando comunique, tu cliente diga, wow, pero esta persona como que puede leerme la mente, porque ciertamente todo lo que dice va directo a la vena, va directo a lo que yo siento, a lo que yo estoy viviendo, a lo que yo me gustaría lograr o en lo que me gustaría transformar. Entonces, eso es importante porque evidentemente cada etapa conlleva una estrategia distinta. ¿Ok? Cada etapa conlleva un método de comunicación distinto. Deme un segundito, por favor, que esto se me está descargando la computadora para conectarlo. Bien, entonces, habiendo dicho eso, necesitamos continuar ya más o menos
a esos 4 niveles de conciencia. Se le llama también los 4 cuadrantes de conciencia, por si quieren buscarlo por otras vías, pues así es como se ve en, digamos que en la modalidad de cuadrante. Y bueno, pues ahora quiero compartirte, espérate, no vayamos todavía, no vayamos. Quiero compartirte 8 principios que ya desde la posición de ventas, ¿ok? Aterrizando en lo que es el aspecto comercial, allá donde nosotros nos sentamos en la mesa de la negociación con nuestro cliente y que podamos lograr implementar acciones puntuales que lo que buscan es precisamente incrementar ese nivel de persuasión o de influencia. Ahora te voy a compartir 8 puntos que van en torno a eso. Correcto. Entonces, para ti, ejecutivo, representante, comercial, asesor, consultor, que me escucha y que estás aprovechando al máximo el día de hoy esta masterclass de persuasión en ventas, yo quiero decirte a ti que el principio número 1 para poder persuadir, influenciar e impactar positivamente a las personas es el principio de GCC. Yo le he llamado GCC. ¿Qué significa GCC? No es un invento mío, es un invento de otra persona, pero es conocido por sus siglas en inglés como like, know and trust. O sea, las personas le compran, tienden a sentirse más inclinados a comprarle a aquellas personas que les gusta su desempeño profesional, en quienes confía y aquellos a quien conocen. Ok, like, know and trust, por sus letras en inglés o por sus palabras en inglés. Ok, ese es un principio fundamental para poder influenciar, persuadir a una persona. Yo no puedo comprar si yo no te conozco. Y mientras más te conozco, mientras más me gusta tu desempeño profesional, mientras más conozco de ti, mientras más confío, pues más puedo sentirme influenciado al momento de interactuar contigo. Entonces, por eso es que yo invito a las personas a que continuamente se mantenga dando rostro en las diferentes plataformas sociales, que se mantenga exponiéndose y llevando su mensaje, comunicando para que las personas conozcan de usted la autoridad que usted es, el ser relevante, el profesional de la industria, que pueda ir llevando a sus clientes hacia ese, digamos que hacia ese escenario, donde hay que reconocer, atención, el cliente recorre más del 50% del proceso de toma de decisión y ni siquiera ha levantado la mano. Ni siquiera tú te has enterado. Ni siquiera tú has conocido o conversado con ese cliente. Entonces, esa trayectoria digital que el cliente realiza, pregúntate si lo hace dentro de las plataformas que tú tienes y si es que las tiene. Porque si no la tiene, pues tú sabes qué es lo que sucede. Si no lo hace contigo, lo hace con la competencia, con otras marcas, con otros asesores, con otros vendedores. Entonces, mientras más te conozco, más me gusta tu desempeño profesional. Yo espero que sea ciertamente así, porque a través de la exposición se logra esa familiaridad. Y mientras más me expongo, mientras más te expones y genera esa confianza, mientras más te expones y más le gusta a tu cliente, más confianza se genera. Entonces, eso es un principio inquebrantable, porque tú quieres fomentar esa figura de autoridad ante tu cliente para que cuando se sienten en la mesa de la negociación, ciertamente puedas persuadirlo de que la idea, la propuesta, el proyecto, el negocio que tú le estás planteando o presentando, pues ciertamente es beneficioso para él. Ok, entonces es un primer principio. Segundo principio que vamos a hablar el día de hoy sobre el tema de la persuasión es el tema de contar historias. Y esto a mí me resulta súper interesante porque muchas personas no aprovechan el poder de las historias para poder lograr persuadir a su cliente y cerrar más ventas. Hay una técnica de cierre incluso que se llama cierre con una historia relevante, que lo que busca es precisamente articular una historia que pueda conectar con las emociones de tu cliente y hacer un llamado al cierre de la negociación de manera puntual.
Está comprobado por estudios que se han realizado por diferentes instituciones que cuando uno cuenta historias, los cerebros se conectan en la misma dimensión, generando dopamina y permitiendo que el mensaje sea captado de una mejor forma o de una forma mucho más poderosa. Entonces, el tema de contar historia es un arte. ¿Por qué recordamos todavía figuras como Steve Jobs? Porque era un genio contando historias. Era un genio contando historias. Entonces, pregúntate cómo tú estás aprovechando hoy por hoy el tema de contar historias. O estás simplemente exponiendo características de tu producto de manera fría, que las características de hecho no venden, lo que hacen es justificar los beneficios de tu propuesta. Esos beneficios son los que enamoran a tu cliente, son los que emocionan a tu cliente. Las características son aquellas que justifican la lógica del por qué hacerlo. Ok, entonces, si contamos historias dentro de nuestra presentación de ventas, la efectividad o digamos que los resultados que podamos alcanzar se potencializan. Así que no pierdas de lado la idea de contar historias durante el proceso de tu presentación, de la venta que estás realizando, para poder generar esa conexión y empatía con el cliente. Y de hecho, esos son uno de los temas interesantísimos que te quiero compartir más adelante, que es con el método EPEN. Este método, el que participó en la masterclass que dimos de estrategias y técnicas de cierre, recordará que yo mencioné a un mentor que fue que me enseñó esta metodología. Y esta metodología es interesantísima porque precisamente responde al qué hacer, a un método paso a paso en el momento que tú estás manejando objeciones con tu cliente. Yo creo que esto es necesario para cualquier persona que maneje objeciones en el proceso de vender. Y como tú y yo sabemos que todo el mundo maneja objeciones, esto es importante para todo el mundo. El método se circunscribe a escuchar, a preguntar y a empatizar. ¿Qué sucede? Que hay muchas personas que no escuchan. Entonces, la idea es que tú, como buen ejecutivo, puedas escuchar de manera activa, que puedas hacer preguntas, que pueden ser preguntas abiertas o preguntas cerradas, y que sobre todo puedas empatizar con tu cliente. La empatía hoy por hoy es un superpoder de ventas. La capacidad de tú ponerte en los zapatos de la otra persona es un superpoder. Y de hecho, aprovecho para mencionar algo que yo escuché en un seminario que tuve recientemente que me pareció espectacular, y era precisamente porque rompía con un paradigma donde decían o donde se decía que trata a los demás como te gustaría que fueses tratado, ¿verdad? Ese era ¿cómo se dice eso? El cómo se decía anteriormente, no sé, bueno, pues eso, trata al cliente como te gustaría ser tratado. Sin embargo, para que el que es un estudioso de los diferentes tipos de personalidad, sabe que hoy por hoy ya ese trata a los demás como te gustaría ser tratado, se desmonta o se ve desmontado precisamente porque si tú eres colérico, tú sabes que a un colérico no se le puede tratar como otro colérico. Si tú eres flemático, tú sabes que tu cliente no quiere ser tratado perdón, si tú eres flemático y tu cliente es colérico, tú no quieres tratar a tu cliente de la manera flemáticamente que tú eres. El flemático es una persona pausada, tú sabes, que se toma su tiempo, nada lo mata, nada lo espanta, y el colérico es una persona mucho más pila, mucho más, que se mueve mucho más rápido. Normalmente son líderes por naturaleza, son de armas tomar, son personas que construyen el edificio y después que hacen lo plano. El flemático es un tipo más pausado, tú sabes, si se acompaña de un melancólico, el melancólico es el de los procesos, el que tiene todo organizado y todo muy bien en su lugar y demás, y contabilizado. Entonces, esa reflexión nos invita a adaptarnos, a que nosotros necesitamos como representante ejecutivo comercial, adaptarnos a cómo el cliente, o sea, a la personalidad del cliente, que nosotros podamos ser
ese complemento, que podamos buscar esa balanza y saber aprovechar al máximo las fortalezas o las oportunidades de cada tipo de personalidad. Entonces, de eso se trata la empatía, de tu poder siempre, un principio que se le llama always agree, o sea, siempre estar de acuerdo con tu cliente. Tú puedes entender que el cliente no necesariamente tiene la razón, lo cual es bueno, es válido y ciertamente hasta cierto punto lo respeto, pero siempre, siempre, siempre debemos de always agree. Always agree no es que siempre estamos de acuerdo con el cliente, es que siempre estamos reconociendo la información que él nos está suministrando, comunicando, y estamos avalando de que estamos recibiendo de manera que estamos escuchando activamente lo que él está diciendo. Ok, entonces el método responde a empatizar, a escuchar y a preguntar. Ok, perfecto, muchísimas gracias, señor cliente, por eso que me comunica, le agradezco que me haga de esa información. Según lo que usted me menciona, le gustaría tal o cual cosa. ¿Es eso correcto? Entonces, fíjate ahí cómo agotamos los 3 pasos del método de EPEN, de escuchar, preguntar y empatizar. Cuando, cuando implementamos esta metodología de la manera correcta, lo que hacemos es que vamos moviendo al cliente en el proceso de toma de decisión con preguntas cerradas para que él vaya respondiendo acorde a las informaciones que nos ha suministrado en el proceso de precalificación o depuración. Ok, entonces, para manejar objeciones, siempre, siempre, siempre debemos de utilizar esta metodología, porque si no utilizamos esta metodología, y es por lo que lo estoy trayendo a colación el día de hoy, el cliente, tú sabes que no quiere conversar con un vendedor que un todo, con un vendedor que tiene para toda respuesta u objeción del cliente, tiene de manera inmediata una respuesta contundente. No haga eso. Trata de reconocer, de empatizar, de escuchar, de que él se sienta sentido para que se pueda mantener el canal de comunicación. Recuerda, si él te cierra la puerta, entonces inmediatamente ahí no hay conexión en lo que es el sistema límbico, que fue por lo que te lo presenté al inicio, y que pueda así tomar decisiones. Si él cierra esa puerta, si el instinto lo invita a salir corriendo porque se siente que tú eres un vendedor, que tú lo que quieres vender y que tú para todo tienes una justificación, entonces tú sabes que no va a haber esa conexión, empatía con el cliente. Ok, entonces ese punto quería compartírtelo de manera entusiasta. El parafraseo. ¿De qué trata el parafraseo? El parafraseo es precisamente decir con tus palabras aquellas cosas que tú pudiste identificar en la etapa de exploración e indagación con el cliente. Cuando tú haces el proceso de exploración e indagación, que lo que buscas es recopilar información sobre lo que el cliente quiere y desea, cuál es el motivo dominante de compra, entonces el parafraseo lo que nos invita es a decirle al cliente con nuestras propias palabras lo mismo que él nos ha dicho. Porque lo que estamos haciendo es tomando aquellas cosas que él quiere, nosotros se las manifestamos en nuestras palabras y él siente que ciertamente lo hemos entendido. Ok, entonces el parafraseo es una técnica espectacular precisamente para ir pasando ya haciendo ese puente al proceso de cierre. Entonces, señor cliente, permítame ver si lo estoy entendiendo bien. Según lo que usted me está diciendo, y entonces ahí tú empiezas a articular las diferentes, los diferentes beneficios que él anda buscando en tu propuesta para que él pueda hacerte o darte un DACO, un de acuerdo con esa etapa del proceso y poder partir hacia una próxima. Ok, entonces esa es la importancia del parafraseo. Ahí lo que estamos haciendo es persuadiendo a nuestro cliente con nuestras palabras, con sus propias palabras, pero en nuestra tonalidad o modalidad de comunicarnos. Bien, siempre ten los cálculos por escrito. Siempre, siempre, siempre ten los cálculos por escrito. Y esto es algo que muchas personas hacen lucha con esto. ¿Y sabes por qué hacen lucha? Porque no agotan el proceso correcto en el momento de precalificación, depuración, indagación con tu cliente. Siempre, siempre, siempre ten los cálculos por escrito. Porque cuando tú
dices, por ejemplo, cuando tú dices inicial y cuota, cuando tú dices inicial y cuota y no tienes algo que el cliente pueda ver, a lo mejor tu cliente es visual y no es auditivo. A lo mejor es de tacto y le gusta tocar. Entonces, cuando tú tienes los cálculos por escrito, ya sea en una hoja donde hiciste una propuesta y la imprimiste, o en una presentación de PowerPoint o lo que sea, cuando tú lo tienes en esa modalidad, el cliente puede ver y también puede escuchar, lo que hace que los niveles de efectividad en la comunicación se incrementen. Si tú solamente se lo dices, si él es visual, pues entonces se le va a olvidar rápido. Si solamente se lo muestras y no se lo dice y él es auditivo, entonces va a pasar lo mismo. Se le va a olvidar a la mayor brevedad. Pero cuando tú tienes los cálculos por escrito, él puede verlos, puede escuchar que tú se lo dices y también, si es posible, lo pudiese incluso hasta tocar, palpar, sentir. Entonces, ahí tú estás respondiendo a 3 principios para poder elevar drásticamente las probabilidades o la efectividad en el proceso de cierre. Cuando la persona solamente lo escucha y escucha varios escenarios, cuando está escuchando el tercer escenario económico, ya el primero se le olvidó. Y como se le olvidó el primero, tú sabes lo que hay. Hay dudas, inquietudes, hay preguntas que no han sido satisfechas. Y cuando el cliente duda, interpone tiempo en el proceso de negociación. Y por eso es que te dice, déjame pensarlo. Por eso es que te dice, yo te llamo. Por eso es que te dice, déjame la propuesta y vamos a vernos más adelante. Y lo que está haciendo es que está invitándote de una manera cortés, te está invitando, ¿verdad?, a marcharte para nunca más, nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás tomarte el teléfono. Entonces, tenemos que nosotros siempre apostar a sacar o a despejar el tiempo de la ecuación. Si tú puedes tener los cálculos por escrito, siempre, siempre, siempre ten los cálculos por escrito. Te da incluso la capacidad de poder negociar con tu cliente un punto versus otro, o sea, de establecer comparaciones entre diferentes escenarios económicos. Próximo punto es muestra, no digas. Muestra, no digas. Y aquí te voy a hacer una historia, ¿verdad? Porque estamos hablando de contar historias y yo te quiero contar una historia el día de hoy. Hace unos días yo estaba explorando oportunidades de inversión en el sector inmobiliario. Y una persona que me estaba asistiendo, que le tengo mucho aprecio, me estaba ofreciendo una propiedad en Puerto Plata. Y me dijo de todas las bondades, de todas las cosas buenas, de todo lo que venía para Puerto Plata, para Playa Dorada, Punta Bergantín y no sé qué cuántas cosas. Y todo lo que ella me dijo me pareció espectacular. Sin embargo, me quedé deseando más. ¿Y por qué me quedé deseando más? Porque el ser humano necesita ver para creer. No única y exclusivamente yo. No se trata de mi persona, se trata de que el ser humano necesita ver para creer. Entonces, como yo me quedé deseando más y no recibí, o no más bien se me suministró la información, yo decidí salir a buscarla a las plataformas digitales. Y ahí encontré que todo eso que ella decía, ¿tú sabes qué? Era verdad, era así. Y yo me pregunto, y ojo, este principio yo vengo enseñándolo hace muchísimo tiempo atrás. Pero en ese momento me cayó, como dicen por ahí, el 20. Yo dije, wow, qué interesante y poderoso hubiese sido que si esa persona, cuando me hablaba de todo ese desarrollo que iba a tener la zona, en vez de decírmelo, me lo mostrara. En vez de yo escucharlo de sus palabras, me lo mostrara de fuentes oficiales, de comunicaciones que se han realizado, de noticias importantes que se han publicado en prensas, en radio, televisión, prensa en el pasado. Entonces, fíjate lo importante que es mostrar, no decir.
siempre que tú puedas justificar algo mostrando la fuente oficial, mostrando un documento que lo avala, mostrando una certificación o lo que fuera, trata de utilizar esa metodología. Más no lo digas. Muéstralo, que eso es muchísimo más poderoso precisamente por lo que te mencionaba anteriormente. El ser humano necesita ver para creer. Aquellas personas que están vendiendo muchos proyectos en Punta Cana, mi hermano, usted tiene que tener una carpeta que sea exclusiva de Punta Cana, de todo lo bueno, de todas las bondades, de toda la información, de todas las noticias. Si usted lo que está buscando es, ¿verdad?, maravillar a su cliente, que es un cliente inversionista y que responde precisamente a eso, porque solamente usted sabe cuál es el tipo de cliente que usted maneja. Pero si eso es así, usted tiene que tener una carpeta ahí que avala toda esa información que usted está diciendo. Porque tú sabes que es que hablar es fácil. Hablar, cualquier persona dice lo que sea. Y tu cliente, mi cliente, todo el mundazo sabe eso, que hablar es fácil. Necesitamos tener la certeza y la seguridad de ver para creer. Entonces, siempre que tú puedas, muestra, no digas. ¿Ok? Cuida el lenguaje corporal. Hablando de persuasión en ventas. Y yo quiero decirte a ti que este es uno de los aspectos más importantes al momento de negociar y cerrar. Cuidar el lenguaje corporal. Y yo no quiero irme a hacer la Biblia del lenguaje corporal, porque no se trata de esto el día de hoy. Sí, nosotros tenemos o impartimos masterclass donde nos vamos a profundidad en todo lo que es el tema del lenguaje corporal y cómo eso contribuye a tu poder ser un negociador de éxito. Pero sí quiero dejarte unos principios claros el día de hoy. Hay que hacer contacto visual con su cliente. Tú necesitas hacer contacto visual con tu cliente. ¿Por qué? Porque esa franqueza que se genera cuando tú ves a los clientes a la cara se traduce en honestidad, en sinceridad, en te estoy siendo transparente, no te estoy mintiendo, tú sabes. Es difícil, no imposible, uno mentirle a la cara a una persona, mentirle viéndolo a los ojos. Es difícil, no es imposible, pero es difícil. Y tú sabes que subconscientemente tu cliente entiende eso. Cuando tú le estás mirando a la cara, tú le estás hablando con la verdad, con total transparencia, con conocimiento, con convicción. Y te invito a que cuando lo mires a los ojos, cuando hagas ese contacto visual, lo mires al ojo izquierdo. Pedro, ¿por qué al ojo izquierdo? Porque cuando lo miras al ojo izquierdo, conectas con el lado derecho del cerebro, con el sistema límbico, donde está la parte emocional. Pero cuando lo miras al ojo derecho, conecta con la parte racional, con el neocórtex. Entonces, siempre que tú puedas, mira a las personas al ojo izquierdo. Tú le quemas el ojo izquierdo, lo miras al ojo izquierdo y claro, tienes que jugar un poquito con eso porque no puedes mantener la mirada fija, estocada, como que si fuese, tú sabes, otra cosa. Simplemente mira a tu cliente al ojo izquierdo y trata de evita divagar la mirada porque eso podría denotar inseguridad, desconfianza y bueno, pues tú no quieres hacer eso, porque precisamente interpone tiempo en el proceso de toma de negociación. Cuida tus manos, cuida los movimientos que haces con tu cuerpo y también vigila lo que hace tu cliente. ¿Por qué? Porque precisamente el cliente, hay ciertas, vamos a decir, señales que envía cuando está presto para evaluar, negociar y escuchar un poquito más que nosotros no podemos dejar pasar por alto. Por ejemplo, cuando el cliente está riendo contigo, es una muy buena señal. Es una muy buena señal. No quiere decir eso que la negociación se va a dar, pero es una muy buena señal. Cuando el cliente se inclina hacia adelante, ¿verdad? Si está en una posición descansada hacia detrás y se inclina hacia adelante a ver la propuesta, recuerda, esa propuesta que tú siempre vas a llevar por escrito o que vas a tener ya sea, cuando digo por escrito, me refiero a que tú vas a tener la propuesta. Ya puede ser que lo tengas en una tablet, en un iPad, en una computadora, lo que sea. Entonces, si el cliente está descansando hacia atrás y se inclina hacia adelante, es una clara señal de que está
presto a escuchar, presto a evaluar esa propuesta que tú le estás haciendo. Por eso, cuida el lenguaje corporal, tanto el tuyo personalmente, ¿verdad? Evita hacer movimientos que puedan denotar inseguridad y también identifica esas señales que el cliente envía para cuando está listo para cerrar. Ok, entonces la certeza y la seguridad vienen de la preparación y con esto vamos a ir cerrando. La certeza y la seguridad vienen de la preparación. Por eso yo los felicito. Felicito a todo el que está aquí presente esta tarde, noche del día de hoy, porque se está capacitando, entrenando, está recibiendo información para poder proyectar mayor certeza y seguridad. Pregúntate, y esto es algo que posiblemente muchas personas no se dan cuenta o no lo ven así o no lo aprecian así. Pregúntate, aquellas personas que logran los mejores resultados en ventas, ¿cómo es su desenvolvimiento? ¿Es un desenvolvimiento tímido, un desenvolvimiento inseguro, como vacilante en el proceso de vender? ¿O es una persona que tiene dotes de ser muy seguro de sí mismo, de tener certeza de lo que habla, de saber con seguridad y convicción sobre lo que está comunicando? Cuéntame en el chat, por favor, ¿cómo es esa dinámica? ¿Es una persona eh, insegura, vacilante, que transmite inseguridad? ¿O es una persona que tiene certeza y seguridad en el proceso que está manejando? Vamos a ver, segura de sí misma y de lo que expresa, segura, precisa, transmite confianza. Excelente, muchísimas gracias, Raibel y Mayrelín también, una persona que proyecta seguridad, correcto. Pregunta, ¿será que esa persona llegó e inmediatamente proyectaba todo eso que ustedes mencionan? ¿Será que desde el día uno esa persona tenía esa seguridad, esa convicción, esa certeza? Yo estoy 99.99% seguro de que eso fue fruto del aprendizaje, la preparación, la práctica y el entrenamiento. No bajó del cielo así. No bajó del cielo siendo un as en las ventas. No, eso no es verdad. Eso se adquiere a través de la práctica, de exponerse una y otra vez a lo que es la negociación, sentarse en la mesa de la negociación y tú sabes que rompe un par de plata. A veces creemos que no cometieron fracasos. Sí cometieron fracasos temporales. ¿Por qué? Porque se permitieron cometer esos errores y continuar en el proceso. Porque no es lo que te ocurre, sino cómo tú respondes a lo que te ocurre. Hoy yo estuve conversando con alguien que me pareció, qué historia tan espectacular. Una persona que tenía 6 años desarrollando un negocio y cuando ya más o menos estaba estableciéndose y sacando la cabeza a los 6 años de haber iniciado un negocio, perdió $40,000 en el negocio. Y yo, wow, tú te imaginas, pero hoy por hoy es un líder de su industria, una persona de resultado, un empresario de éxito. Lo van a estar viendo en el primer episodio del podcast Influencia. Y de verdad que me encantó, o sea, porque ¿cuántas personas después de hacerle 6 años a un negocio y no tener resultados, perder $40,000, quién se anima a continuar en ese negocio? No es fácil y esa persona lo logró. No es lo que te sucede, es lo que tú haces con lo que te sucede. La preparación comienza el día anterior con tu ropa. Exacto, excelente. Mira, Eliezer, eso me encanta, eso que mencionas. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas veces uno ve representantes ejecutivos que tú lo ves y tú dices, wow, anda de cierre hoy. Y mi pregunta es, ¿por qué no andan todos los días de cierre? ¿Por qué no andan todos los días de punta en blanco? ¿Por qué no andan todos los días así sharp, que se nota que van ahí a buscar unos cuartos? Eso es, yo diría que eso es, como dice Eliezer, eso forma parte de la preparación y eso no es el día de que van a suceder las cosas, eso es desde antes.
La planificación es prepararse, sí, totalmente. No necesariamente la interacción es importante, entrenamiento, práctica, no necesariamente, no entendí eso que dijo, que se dijo ahí en el chat, es algo que se construye día a día, es así. No tomó tiempo su preparación y aprendizaje, exactamente. Eso es así. La planificación es prepararse, la planificación es prepararse. La planificación es prepararse, sí, totalmente. Te tratan como te vistes. Tú sabes que eso es aquí, Aidín, eso es aquí en República Dominicana. Lamentablemente, todavía eso es un tema, el que te tratan como te visten, vistes. En Estados Unidos no es tan así, o sea, no es tan así, porque precisamente es una cultura diferente, es una cultura diferente, pero ciertamente todo va a depender de dónde tú te desenvuelves, ¿verdad? De dónde tú trabajas y demás. Si tú vives en Estados Unidos, que me parece que muy poco de lo que están aquí presentes el día de hoy son de Estados Unidos, bueno, pues eso no importa. Pero si tú vives aquí en República Dominicana, donde la gente le da importancia a cómo tú llegas, cómo te viste, cómo te presentas, entonces eso es importante porque nosotros queremos los chelonqui, los melindres del cliente, ¿eh? ¿Verdad? Entonces, totalmente de acuerdo. Bien, entonces, para ir finalizando, no puedo dejar pasar este tema que es súper importante, que es la receta perfecta. Y te voy a dar los 5 elementos brevemente porque ya lo tocamos en el masterclass anterior. El principio de la autoridad, ser un referente en tu sector. Cuando tú te conviertes en una figura que es un referente en tu sector, hay persuasión en su más alto nivel. Cuando tú despiertas el principio de la reciprocidad, la gente tiende a corresponder cuando se siente servido. Entonces tú estás apelando a un sesgo cognitivo, a un gatillo emocional que es precisamente parte fundamental de lo que es la receta perfecta. Pregúntate qué tanto puedes tú servirle a tu cliente precisamente para incrementar esos niveles de persuasión. Cuando tú te sobreentregas en servicio, el cliente se siente a corresponder contigo. Por eso no vaciles en servir a tu cliente con una actitud de wowmificar a tu cliente. ¿Por qué? Porque eso se va a transferir en más y mejores resultados. 3, el principio de la escasez. Las personas tienden a hacer más cuando los recursos son limitados. Es más dinámico. Las personas toman más decisiones por el miedo a perder que por el deseo de ganar. Cuando los recursos son escasos, pues la gente tiende a tomar acción. Entonces, dentro de tus diferentes propuestas o discursos de venta, considera la escasez como un principio importante para persuadir a tu cliente a que tome decisión. Ok. Cuarto punto es prueba social. La gente tiende a hacer más de lo que está dando resultado. Hay empresas, hay industrias que se han edificado sobre el principio del review, de lo que dice otra gente de eso. Si la gente dice que eso es bueno, si tiene 4 de 5 estrellas, si tiene 4.5 de 5 estrellas, se dan el permiso de decir que sí a eso. Entonces, esa prueba social, testimonios son súper importantes. Y no voy a hablar de los testimonios el día de hoy, porque siempre estamos hablando de los testimonios, pero los testimonios son importantes. Edifica una comunicación estratégica en torno a lo que son los testimonios de tus clientes y generarás más ventas. Y quinto es el tema de la anticipación. Tú prepararse, esto que estamos haciendo el día de hoy aquí, preparándonos, capacitándonos, aprendiendo, anticipándonos a todos esos eventos que se van a ir dando en el futuro, pues son precisamente importantes en lo que es la receta perfecta del cierre. Y esos son 5 elementos que quise compartirte el día de hoy porque o más bien que quise no dejar de mencionar el día de hoy porque forman parte importante del proceso de persuasión. Y aquí ya como último slide te dejo palabras que son música para los oídos de tu cliente. Probado, resultados, garantizado, mejora, fácil, gratis, nuevo, ahora exclusivo, ahorro, seguro, limitado, confiable, por tiempo limitado. Son palabras que yo les llamo palabras de poder. Usted tiene que hacer
Mira que ahora se me está ocurriendo que ahí no puso una palabra que para mí es espectacular, que precisamente espectacular. Son palabras de poder, aunque no necesariamente es una palabra que responde a la persuasión, pero sí es una palabra maravillosa. A mí me encanta usar esa palabra porque siento que cualquier cosa es buena, cualquier cosa es, ¿verdad? Pero espectacular son pocas cosas. Entonces, esto lo que denota es como cierto sentido de o de urgencia o de exclusividad o de beneficio para el cliente. Son palabras que te invito a que puedas hacer capture y luego incluirla dentro de tu discurso de ventas. Y no hagas caso omiso a ese mensaje porque ciertamente tus palabras tienen poder. Tus palabras pueden levantar, edificar toda una organización. Imagínate tú lograr una venta, utilízala sabiamente. No creas, o más bien, no te quedes sobre la base de que, no, eso de comunicar no es para mí. No, 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 no. La comunicación tiene poder. Así que aprende a utilizar estas palabras, introdúcelas dentro de tu discurso de venta y maravilla y encanta a tu cliente para poder continuar en ese proceso de persuasión de manera efectiva para que puedas incrementar tus resultados en ventas. Y bien, muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy. De verdad que estoy contentísimo de que puedas o de que hayas llegado hasta este punto. Hemos compartido alrededor de 1 hora y 15 minutos, más bien 1 hora de contenido, donde hemos podido repasar varios puntos y me gustaría escuchar para ti en el chat que me dejes ya sea una pregunta o qué hizo más sentido, qué resonó más contigo de lo que vimos el día de hoy. Vamos a ver. Dice Elizabeth Sosa que sí, que mucha razón, las palabras tienen poder, ciertamente es así. Todos los grandes líderes son grandes comunicadores. Recuerden, nosotros somos líderes de ventas, somos personas que estamos llamados a influenciar de manera positiva en nuestro cliente. Bueno, pues sin duda alguna que la comunicación efectiva es un pilar para lograr eso. Entonces, dicen por acá, muchas gracias, muy edificante, muchas gracias, excelente contenido. Gracias por compartir este conocimiento, gracias, bendiciones. Quiero escuchar qué fue lo que más resonó contigo, qué fue lo que te hizo más sentido. De hecho, podría ser, ¿qué es aquello que vas a implementar el día de mañana? ¿Qué es aquello con lo que te comprometes a accionar? Y que cuando acciones y veas resultado, entonces me escribas un mensajito. De verdad que eso me daría mucha satisfacción. Vamos a ver. Muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias, muy interesante. Algo que me gusta y explico mucho. Contar historias es una muy buena herramienta, totalmente, Elizabeth Sosa. Vamos a ver. Mil gracias por compartir. Mil gracias, gracias a ustedes. De verdad que gracias a ustedes. Contacto visual, dicen por acá. Brutal, buenísimo. Siempre contar historias, demuestra, no diga. Buenísimo, Ray Bellis. Ese es muy bueno. Reconocer el estatus en el que se encuentra tu cliente para hacer un cierre interesante. Sí, genial. Tú sabes que ahora que dice reconocer el estatus en el que se encuentra el cliente, debemos identificar eso a inicios en el proceso de precalificación o depuración con nuestro cliente. Wow, hay tanto de valioso en esa etapa del proceso y mucha gente la pasa por alto. Música para los oídos, sí, ciertamente música para los oídos es importante. Me ha dado muchos resultados. La música, esa oferta es limitada, dice Ramón Jacobo. Totalmente. Las palabras tienen mucho poder. Muchas gracias, excelente, dice Maribel Mojica. Un abrazo, Maribel, siempre un aprecio genuino y sincero. Mirar el cliente al ojo izquierdo. Por favor, cuéntame qué tal te va, Claudia. Te aseguro que eso va a ser transformador. Eso es algo de verdad que me hubiese encantado conocerlo desde el día 1 en que entré al mundo de las ventas. Mira al ojo izquierdo, mostrar resultados por escrito, sobre todo números, datos, estadísticas, buenísimo. Ok, muestra, no digas, gracias, contacto visual. Boom. Como siempre, tus clases son excelentes, Marisol. Un abrazo, de verdad, muchas gracias, Marisol. Lo que no dejará de implementar desde mañana es mostrar imágenes, ok. Pues veo que le gustó mucho el tema de contar historias
y mirar al ojo izquierdo. Pues me parece genial. Quitarle el producto para crear urgencia y darle al orgullo. ¿Y qué es esto, señores? Pero pónganse serios. Contacto visual, gracias a usted, agradecido por su información. A contar historias y no guardarlas para hacer. Miren, eso de contar historias es tan poderoso. Eso genera una conexión y una empatía con el cliente que ustedes no se imaginan. Digo, perdón, ustedes son conocedores del tema, seguro que sí se imaginan, pero es increíble la capacidad que uno tiene de influenciar en otra persona cuando uno está contando historias. El que yo no soy, me encantaría decir que soy un conocedor de las escrituras, quizá no lo soy a la capacidad que me gustaría hacerlo, pero Jesús, que es uno de los grandes líderes de la historia, si no es que el más grande, porque todavía estamos hablando de él, se hizo una persona de influencia contando historias, señores, pónganse a pensar. Y hay que replicar lo que funciona. Si aún no me sigues en las redes sociales, puedes seguirme a través de pedroguzman.do, siempre aportando contenido de valor para personas que quieren desarrollarse en el mundo comercial, en el mundo de las ventas, desde 3 verticales: liderazgo, crecimiento personal y ventas. De verdad que sí, que si aún no lo has hecho, tienes la oportunidad de hacerlo hoy mismo y que compartas algo de este webinar, de este Zoom, que te pareció, y me tagues para que entonces podamos seguir haciendo comunidad. Wow, me gusta, me encanta que están súper activos. Me da mucho gusto el resultado de empatizar con la persona y contar alguna historia. Sí, muy interesante, y la verdad que sí debemos persuadir a la persona cuando estamos realizando una venta, sin olvidar de hacer historia, de manera de convencer al posible cliente. Excelente tema en el día de hoy. Genial, gracias Maximina. Tómate más en cuenta todo el tema del lenguaje, tomaré más en cuenta el tema del lenguaje corporal. Sí, ciertamente. Gustar, conocer y confiar. Me impactó esa parte. Like, know and trust. Total. Like, know and trust. Las personas compran personas, personas en quienes confían, les gusta su desempeño profesional y a quienes conocen. Y mientras más te conozco, más confío en ti. Muchas gracias a poner en práctica los conocimientos, contacto visual, mirar el ojo izquierdo. ¿Le gustó el temita del ojo izquierdo? Qué bueno, mira, me encanta eso. Ojalá que sí, ciertamente mañana tengamos a todo el mundo mirando al ojo izquierdo. Me ha dado mucho resultado la música, esa parte de la lo del ojo fue impactante, sin duda alguna. Gracias, Julia, por compartir ese mensaje. Lo hacemos desde el corazón, con mucho cariño y entusiasmo. Mira, el ojo izquierdo me pareció genial, que es la parte emocional, se me interpreta la emocional y racional. Tum, 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 tum. También me impactó, no lo sabía. Yo voy a hacer un masterclass de mirar al ojo izquierdo, porque definitivamente que están sellados con eso. Excelente el tema sobre cómo persuadir el cliente, edificante taller Pedro, mirar al ojo izquierdo, no se olvidará a nadie. Todo el mundo mirando. Pónganse serio, señor. Dale la razón al cliente, usted tiene la razón. Always agreed es reconocer, empatizar, reconocer. Me hace sentir lo que me dice, le estoy escuchando fuerte y claro. Si yo estuviese en su posición, también haría lo mismo. De eso se trata. Always agreed. Reconocer lo que está diciendo el cliente. Acknowledge, reconocer. Lo de llevar las cifras escritas me parece importante. Hay que identificar qué tipo de cliente, si auditivo, visual y kinestésico. Exacto, me llevo esto y mucho más. Poner en práctica todo lo aprendido. Cesarina, huepa, ¿qué tal, Cesarina? Excelente tema porque te ayuda como persona, como vendedor. Me gustó mucho. Excelente tema. Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues sin duda alguna, nos marcaste. Sí, sí, no, ya veo, sí que se quedaron. Miren, honestamente, si todos los días usted aprende algo nuevo, una sola cosa, en 365 días, en un año, usted habrá aprendido 365 cosas totalmente diferentes. Y no solamente diferentes, sino buenas prácticas que le van a ayudar a mejorar su resultado. Y de eso que se trata. A mí me da muchísima satisfacción la idea de que si fue eso, genial. ¿Tú sabes por qué? Porque yo estoy completamente seguro. Y eso no es un invento mío, o sea, de verdad. Eso es
algo que yo aprendí en un entrenamiento que participé y lo empecé a implementar y a ciencia cierta, cuando tú miras a las personas a los ojos, específicamente al ojo izquierdo, de hecho te da un punto donde mirar, ¿verdad? Y puedes crear esa conexión empática con tu cliente, puedes declarar certeza y seguridad. Entonces, es genial, eso está brutal. Un tema en ventas, crear urgencia. Me gustaría un tema en ventas de cómo crear urgencia o de crear urgencia. Ok, excelente, Judy, me llevo eso el día de hoy. Ok, bien. Suelo simpatizar con el cliente, escucho y lo primero que hago es vender mi imagen y transmitir seguridad y confianza. Bien, me parece genial. Me gustó que mencionaron que una próxima oportunidad, déjame pausar esto ya, a la grabación, chao, chao, nos vemos pronto, me quedo con la gente de la comunidad.